La riqueza de las empresas depende de la salud de los trabajadores. Generar un ambiente saludable en el ámbito físico, mental y motivacional es muy importante. Y hoy vamos a tratar este tema con la ayuda de una experta y sabremos cómo valorar la salud de nuestra empresa. Conversaremos con Marian Buján, que es coach motivacional, personal y ejecutivo. Bienvenida, Marian. Hola, buenas. Bueno, vamos a hablar de empresa saludable o entorno laboral saludable. Sí. ¿Qué se entiende por un entorno laboral saludable, Marian? Bueno, un entorno laboral saludable es un entorno que mira por el bienestar de las personas que allí trabajan. Es un entorno en el que la salud no corre riesgo, tanto la física, la psíquica o la emocional, y es un entorno en donde se tienen en cuenta a las personas, donde se trabaja la comunicación, la confianza, donde digamos que se cuida no solamente el entorno físico, el ambiente, la luz, la temperatura, que sea una zona oxigenada, sino el clima laboral, cómo se relacionan las personas y cómo se desarrollan esas personas. Una empresa saludable lo que tiene que procurar es que su personal, sus colaboradores se desarrollen allí, crezcan y se sientan a gusto, porque además esto va a repercutir en beneficio de la propia empresa. ¿Hasta qué punto, en líneas generales, lógicamente, las empresas son conscientes de la importancia que tiene cuidar a sus trabajadores? Bueno, cada vez más. No es lo mismo la empresa del siglo XX que la empresa del siglo XXI, no es lo mismo el colaborador, el trabajador del siglo XX que el del XXI, es más exigente y la empresa esto lo sabe, lo palpa, lo siente, además que lo piden. Por eso la empresa cada vez es más consciente. También es verdad que depende del tamaño de la empresa. Las empresas pequeñitas, donde el empresario trabaja directamente en coordinación con sus colaboradores, es mucho más consciente porque lo ve. Sientes, ves si hay un acoso, ves si se llevan bien, ves si rinden, ves si cometen muchos errores, ves si hay mucho absentismo o presentismo. En las empresas grandes es un poquito más difícil. Sí, más complicado porque digamos que hay como muchos filtros antes de que la información llegue arriba, que al fin y al cabo es quien tiene que poner los medios. Pero sí, la empresa se está dando cuenta, yo lo veo en la demanda que tengo, ¿no? Cada vez más empresas que lo solicitan. Hablaremos de cómo se trabaja, pero vamos por partes y hablemos del trabajador. ¿Hasta qué punto el trabajador es consciente de que su manera de relacionarse es decir, que contribuye de alguna manera a la salud en general de esa empresa? ¿Somos conscientes realmente los trabajadores? Bueno, tengo que decir que ahí hay que hacer una gran labor todavía, porque normalmente las personas, no solo en el ámbito laboral, también en la familia o en el ámbito social, solemos echar balones fuera y solemos culpar a todo lo que pasa fuera de lo que nos pasa, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que en cuanto tratas el tema y se dan cuenta y toman conciencia de que, ostras, que yo tengo el 50% de responsabilidad de lo que está pasando, ¿no? Que lo que yo haga también influye, que como yo me tome las cosas o mis expectativas también influye en cómo yo me siento y cómo hago sentir a los demás. Entonces es digamos de las primeras labores que se hacen en la empresa, ¿no? La toma de conciencia de mi parte de responsabilidad de lo que está pasando. ¿De qué forma podemos valorar? Y eso evidentemente es para siempre buscar soluciones. Claro. Pero, valorar si nuestra empresa es saludable. Es decir, yo imagino que ahora muchas personas pues, que nos están viendo pensarán, o como empresario o como trabajador, mi empresa es saludable. Entonces, ¿cómo lo puede valorar él mismo? Pues algo muy básico, preguntando. Eso que nos cuesta a veces, que no se nos ocurre, preguntando a la gente que trabaja con nosotros, ¿cómo estáis? ¿Qué necesitáis? ¿Qué echáis de menos? ¿Cómo podemos mejorar esto? Es la mejor manera. Pero bueno, si hablamos de síntomas, si vemos que hay mucho absentismo laboral, muchas bajas, mucha gente que se pone enferma, muchos dolores de cabeza, muchos desarreglos digestivos o respiratorios, si vemos que hay muchas peleas, si vemos que hay muchas envidias o muchas rencillas, esos son síntomas de que la empresa está pasando algo. O sea, eso es a nivel sintomático, ¿no? Si vemos que hay mucha rotación de personal, si vemos que se nos fugan los talentos que decimos ahora, ¿no? Se nos fugan aquellos empleados buenos, se van a otra empresa
no sabemos a veces por qué, ¿no? Y no es por dinero la mayor parte de las veces, ¿no? Sino porque no se sienten considerados o no se sienten tenidos en cuenta o valorados. Todo eso son síntomas que nos hace detectar que ahí ya está pasando algo, que por lo menos hay que tratarlo. Parece ser que esto está cambiando poco a poco, pero de hecho todavía se preocupa, bueno, y menos mal, nos preocupamos más por la salud física, más que el entorno emocional, el bienestar mental. Esa parte todavía está un poco, aunque estáis trabajando, pero yo no sé si las empresas demandan vuestra ayuda. Realmente me comentabas que sí, es decir, pero realmente la solicitud de ayuda suele partir de los empresarios, porque no son porque no pueden ser los trabajadores que lo... Claro, sí, de los empresarios, si es una empresa grande, del Departamento de Recursos Humanos o de los técnicos de prevención de riesgos laborales. Estos son los que detectas. Claro. Estos son los que detectan, uy, aquí está pasando algo. Aquí hay acoso, hay gente que se está haciendo moving o simplemente hay un malestar porque no hay comunicación, porque no tienen claro cuáles son sus tareas, no tienen claro si las están haciendo bien. Ahí normalmente es el que detecta cuando está pasando algo. No sé por qué estoy asociando todo esto con la empresa privada, pero ¿y la empresa pública también demanda vuestros servicios? Los míos no. No, claro, es que yo lo pienso porque leía el otro día que en las administraciones pues hay mucha problemática. Digo yo, a lo mejor es buena hora de tomar nota para también poner un poco las cosas en su situación. También preparando la entrevista leía que las plantillas trabajan normalmente al 50% de su potencial, porque la gente pues no se siente, como decía antes Marian, o valorada o motivada. Realmente yo creo que es importante que se haga una reflexión, porque todos salimos ganando si trabajamos a gusto. Claro. El empresario gana más y tú estás mejor. Claro, todos estamos mucho mejor. Hombre, se trabaja al 50% de lo que se puede trabajar, pero yo creo que hasta ahora ese 50% se creía que era el 100%. ¿No? Porque los baremos eran otros, porque pensaban que el trabajo pues era una, no sé cómo decirlo, ¿no? Era una desgracia que había que cumplir. Pero ahora se ha visto que si uno trabaja con ilusión, si tiene apego a la empresa, si la empresa lo cuida, él cuida a la empresa. Y si sabe bien lo que tiene que hacer, si le dejan crecer, le dejan desarrollar su creatividad de donde se pueda, ¿no? Si le permiten dar su opinión, se tiene en cuenta, y tener en cuenta no es que hagan lo que ellos dicen, pero sí estudiar y decir, pues ¿es viable o no es viable? Porque muchas veces se queda, doy mi idea, la recogen, no se hace nada y a mí no me explican nada, ¿no? Y da la sensación de que no sirve para nada, por ejemplo, ¿no? Y ya me he desviado, ya que me habías preguntado, lo del 50%. Sí, porque leía que ese potencial no se acaba de desarrollar. Claro, pero se ha visto que la gente cuando se involucra en el trabajo, cuando trabaja con ilusión, cuando está deseando de ir al puesto de trabajo, y no importa lo que hagan, no estoy hablando de grandes creativos de marketing o de... No, de cualquier tipo de trabajo, cuando hay un buen ambiente, la gente está deseando de llegar y colabora y trabaja a gusto, crea sinergias en el equipo, no va cada uno a lo suyo y sabe si quien pueda, sino que trabaja en equipo, se preocupan unos por otros. Bueno, es que sale el trabajo muchísimo mejor. Vamos a imaginar, que si una empresa llamada Marian Buján, ¿cómo trabaja? Es decir, se llega a la empresa y ¿cómo se trabaja con una empresa y con los trabajadores? Vale. Normalmente solemos empezar cuando ven un conflicto, detectan un problema, ¿no? O sea, yo me acuerdo que al principio cuando empecé, pues lo que ofrecía era, vamos a mejorar el rendimiento de tu equipo a través de ciertas técnicas y tal. Es difícil entrar por ahí, pero sí que me llaman cuando hay un problema. Pues mira, han dicho que hay acoso de tal tipo, o veo que mis trabajadores tengo la mitad de plantilla de baja, o cuando detectan el problema. Vale, entonces yo lo que hago, entro y hago un estudio de a ver qué está pasando. Entonces puedo hacerlo a través de encuestas, a través de entrevistas personales, a través de reuniones de equipo, y voy detectando qué es lo que pasa. Una vez que ya veo dónde está el problema, hago una propuesta, y esta propuesta va en el camino o bien de formación. Digo, pues mira, es que necesitan formación en comunicaciones, saber decirse las cosas, saber escuchar,
o bien reuniones grupales porque necesitamos que creen empatía y que unos a otros se conozcan, o en sesiones individuales porque necesitamos que cierta persona pues, tenga menos resistencias al cambio, por ejemplo, o tiene que cambiar de perspectiva o de manera de dirigir su equipo. Y ahí vamos trabajando de una forma o de otra, dependiendo de cada caso. Si tuviésemos que hacer un titular, sé que es muy difícil lo que estoy ahora preguntando, ¿qué podríamos decir? Ese gran consejo que imagino que a los empresarios, a las empresas se les puede dar. Es decir, debe haber, no sé si hay 2 o 3 reglas básicas, pero ¿cuáles serían, Marian? Ese gran consejo que siempre tiene que estar ahí. Bueno, no sé exactamente lo que me pides, pero lo que yo siempre pienso es que una empresa tiene que tener una persona que cuide de la parte emocional de la empresa. Creo que es esencial. Es un puesto que es incipiente, que estamos empezando ahí, ¿no? Que incluso tiene nombre, CHO, así como Chief Happiness, el gestor de la felicidad, para que nos entendamos, ¿no? Un gestor de la felicidad en la empresa, sí. Es un puesto que está intentando abrirse camino. Y creo que es imprescindible porque las emociones lo es todo. Lo es a la hora de comprar para nuestro cliente, lo es a la hora de ser más rentable, de llevarte mejor con la gente. Las emociones forman parte de nuestra vida y eso es lo que estoy contenta que cada vez se está viendo más. Y además que luego, si estamos más contentos, más felices, repercute de forma positiva en nuestra salud física. Es decir, es que es todo somos un todo. Claro. Eso está claro, que claro. Y el entorno del trabajo, donde pasamos 8 horas durmiendo, 8 horas en el trabajo. ¿O más? O más, sí. Claro, es que es una tercera parte de nuestra vida. Claro. Claro, y es una tercera parte importante y creo que hay que cambiar un poco el prisma, ¿no? El trabajo no tiene que ser algo alienante, sino algo que te haga crecer. Y es posible y ahí es donde estamos todos, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta visita, Marian Buján, coach motivacional, personal y ejecutivo. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Buen día.